es un placer estar acá y muchísimas gracias a Alain, a la Oficina Internacional del Agua y a nuestros anfitriones del PCJ. Es un placer estar acá porque, como se dijo en la fase anterior, llevamos el año pasado con la Agencia Nacional de Agua de Brasil un trabajo que hizo precisamente una evaluación del desempeño de Brasil en términos de gobernanza del agua y que dio unas recomendaciones incluso a nivel subnacional. Y yo me acuerdo que aunque no hubo un caso de estudio sobre el PCJ, tuvimos varias oportunidades de intercambiar con la gente del PCJ y se desprendía ya en ese momento un entusiasmo muy fuerte y una energía muy positiva en términos de lo que se hacía dentro de esta parte de Brasil. Así que es realmente un placer volver para dialogar con ustedes, compartir con ustedes algunos de los mensajes de la OCDE en una perspectiva un poco internacional de lo que hacen los demás países, de lo que aprendimos nosotros también al estudiar y trabajar junto con otros países y de enfocarme en la última parte de la presentación sobre temas de gobernanza del agua para arrancar la discusión. Entonces, tengo que mirar para allá. Si yo le digo y me ayuda con las diapositivas, creo que va a ser más fácil. Si pasamos a la siguiente. Perdón, se va a tener que concentrar media hora. Gracias. Bueno, eso es la estructura de la presentación que les propongo. Algunas cifras para que se enteren básicamente de que los problemas con los cuales se están enfrentando acá son problemas con los cuales varios países de la OCDE se están enfrentando. Temas de sequías, temas de inundaciones, temas de cobertura universal. O sea, hay por supuesto una parte crisis, digamos, en el caso de Cantarera y de Sao Paulo en particular, pero hay varios desafíos similares que se plantean en otros países. Y a veces saber eso, que otros países también están luchando en contra de problemas similares, ayuda también a importar las soluciones que son más relevantes. Después haré como un hincapié en la parte instrumentos económicos. Insisto mucho en el hecho de llamarlos instrumentos económicos, porque son seguramente una fuente de financiación, pero el objetivo de los instrumentos económicos no es solo recaudar dinero, y eso es algo que nos gustaría también tocar en la discusión de hoy. Y una última parte sobre la gobernanza del agua. Algunas tendencias, pasamos a la siguiente. Lo que ven ahí es muy importante porque cuando el secretario general de la OCDE llegó en el 2006, que fue su primer mandato en la OCDE, Ángel Gurría, que es mexicano, fue ministro de Finanzas y luego de Relaciones Exteriores de México, tenía 3 temas en su campaña para acceder a la función de secretario general de la OCDE en ese momento. Tenía el tema de la migración, tenía el tema de la salud y tenía el tema del agua. En ese momento, migración, todos estaban de acuerdo, nuestros países miembros, pero había unos desafíos políticos. El tema de la salud, todos veían el interés de trabajar sobre eso, pero había algunos desacuerdos más bien económicos y estadísticos. Lo que cada país pone detrás en términos de política social es distinto. El tema del agua, en el 2006, ninguno o la mayoría de los países de la OCDE entendía por qué. Muchos de los países consideraban que era un problema para los países en desarrollo, que los países de la OCDE ya habían solucionado sus temas, que básicamente se trataba de acceder a agua potable y saneamiento y que no entendían por qué había un interés de la organización de trabajar sobre ese tema. 10 años después, cuando hicimos una encuesta para ver cuáles de los 34 países hoy se están enfrentando con lo que llamamos riesgos del agua, ven ahí que la casi totalidad hoy tienen desafíos vinculados directamente al cambio climático. Varios países en términos de catástrofes, inundaciones, sequías, por supuesto, en términos de calidad
también del agua en términos de cantidad, en términos de prestar los servicios públicos en un contexto donde la mayoría de los países están en crisis hoy y no pueden financiar la renovación de las infraestructuras con el dinero público, con inversiones públicas, cuando la mayoría de esos países financiaron redes con impuestos, básicamente, que hoy es algo muy difícil. Y en términos también de ecosistemas, en un contexto donde la concientización ha ido básicamente evolucionando. Entonces, esa idea de que el agua hoy plantea 4 tipos de riesgos: demasiada agua, poca agua, agua de mala calidad y también temas de acceso a servicios de agua potable y saneamiento, muchísimo en 10 años, porque hoy ninguno de los países de la OCDE cuestiona el hecho de que el agua es un factor de desarrollo económico. Entonces, esto ha sido como para que vean un poco la evolución dentro de la organización. Y si ven a esa gráfica, les explica por qué, básicamente. Las proyecciones que estamos haciendo, que hicimos en el año 2012 de medio ambiente para el año 2050, muestran que la demanda de agua a nivel mundial va a evolucionar, va a aumentar del 50%, más o menos. Ahora, si ven los detalles, se enteran de que en la parte OCDE la demanda del agua disminuye un poco. Eso porque se ha usado mucho los instrumentos económicos, porque hubo alguna eficiencia también a nivel técnico, innovación, etcétera. Y eso explica por qué la demanda, tanto en recursos como también en acceso a, o sea, en consumo de agua per cápita, está disminuyendo en los países de la OCDE. Lo cual plantea también problemas de financiamiento, porque si las empresas se basan en los volúmenes consumidos para recaudar, a la hora de la baja de los volúmenes consumidos genera otros desafíos. Pero es principalmente en los países emergentes donde el aumento va a ser el más grande. Y eso incluye a Brasil, por ejemplo, por supuesto, y la demanda en particular para energía, electricidad y para producción manufacturera. Y ven también la tendencia a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber cada vez más competencia entre los distintos usuarios, y eso quiere decir que va a haber cada vez más necesidad de pensar quién tiene acceso al agua, a qué momento, por qué y cómo. Y eso plantea básicamente temas de gobernanza en todos los países. La siguiente diapositiva les muestra que en el mismo periodo 4 billones de personas van a vivir en situaciones de estrés hídrico en el 2050. Y eso incluye, por supuesto, países que tienen mucha agua. Lo vemos en el caso de Brasil, con el 12% de los recursos mundiales de agua dulce, que por supuesto están mal distribuidos entre las zonas donde la gente vive y las zonas donde los recursos están, pero es una característica, un rasgo común a varios países. Lo vemos también en Países Bajos. En Países Bajos, las 2/3 partes debajo del mar, con fuentes de agua subterránea muy importante. Hay ahora lugares en Países Bajos donde no hay suficiente agua para prestar los servicios. Y, por supuesto, nuevas tecnologías de agua no convencional, etc. Entonces, eso es importante también para localizar los desafíos y el hecho de que no se trata, digamos, de separar o de comparar países pobres con países ricos en agua, porque todos más o menos se van a enfrentar con una tendencia equivalente. La tercera diapositiva es algo positivo. Algo positivo porque lo que ven ahí es un incremento en la concientización de los mismos países de la OCDE. En el 2005 había un solo país, Finlandia, que tenía un plan nacional de adaptación al cambio climático. Hoy, en el 2016, revisamos un poco esa parte para la COP21, la casi totalidad de los países de la OCDE, son 30 de 34, tienen planes, estrategias nacionales de adaptación al cambio climático. Eso ha ido progresivamente a medida que los países empezaron a manejar no tanto las crisis, sino también los riesgos ex ante. Ahora, una manera de manejar la oferta y la demanda, por supuesto, pasa por los instrumentos económicos. Instrumentos económicos que, sobre todo cuando hablamos con los actores en Brasil, separamos entre
los que son de mercado puro, o sea, los mercados de agua como existen en Chile, como existen en Australia, como existen en la parte oeste de Estados Unidos, un poco en España, y los instrumentos de no mercado. Y eso fue también algo pedagógico porque nos enteramos de que para muchos brasileros instrumento económico estaba directamente asociado con instrumento de mercado. Entonces eso tenía también la parte pedagógica de mapear, digamos, los distintos instrumentos. Y como lo ven ahí, hay, y se ha presentado en la última plana también de la presentación anterior, una gran opción, un gran menú de opciones en términos de los instrumentos económicos. No se usan para los mismos motivos, no hay factibilidad para acudir a cada uno de estos instrumentos, muchos dependen de una voluntad política de cobrar, etcétera, pero es importante tener este mapeo, digamos, en la mente para poder elegir los instrumentos que mejor están adaptados al contexto del país o de la cuenca o del municipio. Y en la OCDE, cuando hicimos ese mapeo, insistimos en los beneficios de esos instrumentos económicos. El primero, por supuesto, generar ingresos que permiten gestionar el agua y la prestación de servicios. Y es el primer beneficio que muchos tomadores de decisión, por supuesto, ven. Recaudar dinero que permite financiar no solo estructuras de gobernanza, sino proyectos, inversiones, etcétera. Tiene, por supuesto, otro beneficio que es gestionar la demanda, promover usos eficientes, evitar desperdiciones de agua. Y eso es muy importante porque el que no paga no tiene conciencia de lo que cuesta. Y si bien en gran parte del mundo seguimos pensando que el agua cae del cielo, el agua que se toma de la canilla sí que tiene un costo. Entonces, eso permite también gestionar, digamos, la demanda por la concientización y el costo para cada uno de los usuarios. Valorar los beneficios de los servicios relacionados al agua, no solo es el tema del agua, sino también de beneficios ambientales y el hecho de que decisiones que se toman en el sector del agua tienen impacto en otros sectores y viceversa. Y el último punto que nos parece el más importante ahora con varios países de la OCDE es cómo usar esos instrumentos económicos para asignar el agua donde más va a crear valor. Y no solo en términos económicos, sino también en términos social y ambiental. Y lo que vimos es que en muchos países eso supone tener una visión estratégica de hacia dónde queremos ir, dónde queremos estar en 20, 30 años. Un país agrario, un país donde la energía sigue siendo un desafío de seguridad nacional, un país productivo en el sentido tradicional industrial y después manejar la política de agua para contribuir a ese proyecto, a esa visión de desarrollo económico, social y ambiental. Y de la misma manera destacamos 4 principios que son muy importantes a la hora de decidir a qué instrumento acudir y cómo implementarlo y cómo usar los ingresos que recolectamos por el instrumento. Principios, por supuesto, muy famosos: el que contamina paga, el que usa paga, que tienen como objetivo crear desincentivos, digamos, para remediar a la polución, para convertir la contaminación en algo costoso a nivel económico, generar también ingresos, hacer que los que benefician de la infraestructura paguen y contribuyan a esa infraestructura, pero también, y cada vez más en los países de la OCDE, temas de equidad. Lo vimos en Irlanda recién, donde algunas decisiones tomadas por el Fondo Monetario Internacional han llevado a millones de personas en la calle. Entonces, temas de equidad y de cómo se mantienen los arbitrajes entre los distintos ciudadanos y usuarios también son importantes, y temas de coherencia entre las políticas. Uno puede tener una política de agua maravillosa si se toman decisiones en agricultura, en energía o en otras áreas que van en contra, no sirve de mucho. Entonces, el instrumento económico tiene que estar pensado en un ambiente más sistémico. Y décadas de uso de instrumentos económicos en la OCDE vienen con lecciones, observaciones que son comunes a varios países.
La primera es que muy a menudo la voluntad de cobrar por parte del tomador de decisión suele ser menor que la voluntad de pagar del usuario. Se han hecho varias encuestas con distintas categorías de usuarios, también en Brasil, donde se ve que parte de la industria, de los sectores rurales, del usuario doméstico, están dispuestos a pagar si uno les explica de qué sirve el dinero que están poniendo en la mesa y qué beneficios va a generar también el servicio. También vimos que hay todo un tema de política, de economía política de las reformas. Si no se involucra al que tiene que pagar, si no se concientiza al agricultor, como se hizo en Australia, por ejemplo, a la hora de comprar de vuelta los derechos de agua, explicando a los agricultores que era mucho mejor tener un volumen garantizado sobre un periodo bien definido que un volumen, digamos, libre, que no esté garantizado en el futuro porque hay una sequía u otro riesgo. Entonces es importante concientizar, involucrar el usuario y eso lleva tiempo explicar cuáles son los riesgos y cuáles son los costos y beneficios. También es importante que las decisiones estén basadas en análisis económicos. Tampoco puede ser una decisión arbitral, digamos, de cobrar tal o tal importe, aunque el hecho de que existan esos análisis económicos no es una garantía de que se va a tomar la decisión apropiada. O sea, si uno le pregunta a un tomador de decisión cuántas veces toma decisiones racionales basadas en datos, en hechos, etcétera, se da cuenta de que hay otras dinámicas también que entran en juego. Y la última parte, y eso es realmente del trabajo empírico que hemos hecho en la OCDE, que las medidas dirigidas a pobres, desfavorecidos, bien, digamos, específicas, son más eficientes que un subsidio general del sector entre distintos usuarios. Entonces, a la hora de pensar, digamos, lo efectivo que es un subsidio es muy importante. Mostramos a los mexicanos, por ejemplo, que los subsidios que se otorgaban a los agricultores con la tarifa 9 para la energía, que generaban sobreexplotación de los acuíferos, eran regresivos, o sea que no iban a la gente que realmente los necesitaba, iban a los agricultores que tenían mayor hectáreas y no generaban los beneficios que se esperaban. Entonces, de ahí algunas recomendaciones, hay mucho más en las publicaciones de la OCDE, pero solo me concentré en dos, porque creo que son los temas que Ecocuencas va a abarcar a lo largo de los meses que siguen. El objetivo de la cobranza por contaminación, por abstracción, tiene que ser claro y su diseño y la recolección de los ingresos tiene que ser transparente. El hecho de que se subsidie entre categorías, el hecho de que se decida bajar o tener un nivel bajo de tarifas, eso está bien, pero tiene que estar transparente. Y eso es muy importante que las autoridades que estén a cargo hagan referencias muy claras a qué se pretende conseguir. Proteger el medio ambiente, sensibilizar la competencia entre los distintos usuarios, recolectar los ingresos, quizá los tres a la vez, pero clarificar, digamos, aclarar ese objetivo es un primer paso. El segundo paso es sobre la utilización del agua para la generación de energía hidroeléctrica, porque hay ese caso en Brasil, que debe ser tarifada si hay conflictos con otros usos, y lo que decimos ahí, por ejemplo, es que es verdad que se extrae el agua que se vuelve a poner en el ambiente, pero desvía el agua y modifica los cuerpos de agua. Y eso es el motivo por el cual puede ser perjudicial para otros usos económicos y por el cual se suele cobrar en esos países. La tarifa debe reflejar ese costo económico, por supuesto, de proveer el agua donde y cuando sea necesario. Y otra cosa importante es que también debe tomar en consideración los costos de oportunidad, porque el agua que se usa para ese uso no es agua que se va a usar para otro propósito, regadío, por ejemplo. Y eso introduce cierta flexibilidad en términos de las estaciones, cuándo se cobra y cómo se maneja con la escasez hídrica. Ahora, una parte sobre la gobernanza del agua y les quiero presentar como un paso más que hemos hecho desde la publicación de este reporte, que es accesible en línea y también en portugués, así que por favor no duden en descargarlo.
Hicimos una encuesta el año pasado con 215 grupos de partes interesadas a nivel mundial, operadores de servicio también, organismos de cuenca que estaban involucrados en un trabajo que hacíamos en ese momento, donde les preguntamos cuáles son las cosas más importantes a la hora de pensar, digamos, el manejo de riesgos de agua. Y lo que ven es que lo que sale primero es temas de gobernanza, información, coordinación, concientización, etcétera. Y eso es muy importante porque coincide con el mensaje que la OCDE estuvo mandando a sus países miembros, que muchas de las crisis de agua en realidad son crisis de gobernanza. No se trata solamente de recursos hídricos, no se trata solamente de recolectar el dinero, sino de pensar o volver a pensar quién está a cargo de qué, a qué nivel y cómo se introduce esa flexibilidad que es necesaria para manejar esos retos futuros y ajustarse. Y lo que la OCDE ha hecho después de 9 años de trabajo es desarrollar esos principios de gobernanza del agua, y tengo acá unas copias en portugués también, es accesible en línea en 15 idiomas, que es una herramienta jurídica que fue aprobada en junio, hace un año, por todos los países miembros de la OCDE, 34 países, más varios países no miembros de la OCDE, y la buena noticia es que Brasil es uno de ellos. Entonces hay un mecanismo de rendición de cuentas también para con las autoridades brasileras, donde se plantean los 12 principios básicos para diseñar e implementar políticas de agua que sean efectivas, o sea, que permitan lograr los objetivos, que sean eficientes, que lo hagan a menor costo y que sean inclusivas en términos de involucrar a las partes interesadas, etcétera. Entonces, ese cuadernito les da todos los detalles, y lo que les propongo, tengo tres láminas más, es quizás mostrarles los títulos generales de cada principio y decir algunas palabras sobre el caso de Brasil, porque eso es como la versión 2 del marco de gobernanza multinivel que nos comentaron antes, que tenía 7 brechas de gobernanza, que ahora están cubiertas esas brechas por los 12 principios, nada más que no estaba aprobado a la hora de hacer el trabajo, entonces ahora permite tomar un poco de distancia, ¿no? El primer principio consiste en asignar y distinguir claramente los roles y las responsabilidades en el diseño de las políticas, en la implementación de las políticas, en la parte operativa de manejar el agua y en la parte de regulación. Y eso, aunque pueda parecer básico, les puedo asegurar que la pelea que fue para que los países aceptaran ese principio, porque en varios países el que financia el agua es el que dicta la política, que maneja también agua en bloque en parte del territorio, que regula parte del sector, regulación a la cual está también sometida como comisión o agencia que presta agua. Entonces, hay una duplicación, digamos, de roles y responsabilidades que a veces es problemática, porque genera conflictos también de interés, y o se duplican, se gasta dinero en funciones paralelas. En el caso de Brasil hay una ley desde el 97 que es una ley muy fuerte, se ha hecho mucho progreso desde el 97, hay autoridades claramente, digamos, definidas. Identificamos también algunas duplicaciones en ese momento, por ejemplo, entre algunas de las funciones del Consejo Nacional de Recursos Hídricos y lo que hace la Agencia Nacional del Agua. Hay una parte que es un poco técnica, que a lo mejor se podría descargar en otras áreas, y también a veces una falta de claridad en lo que tienen que hacer los organismos de cuenca y cómo contribuyen a la toma de decisión. El segundo principio tiene que ver con la escala apropiada, que tiene que ver, por supuesto, por el manejo por cuenca, pero también dentro del manejo de cuenca, las escalas territoriales que varían dependiendo de qué parte del agua se maneja. En muchos países, la prestación de agua potable y saneamiento se hace a nivel municipal, la protección de inundaciones se hace a nivel nacional o a nivel regional, el manejo de recursos hídricos se hace a nivel de cuenca. Es muy importante identificar esas escalas
y sobre todo la manera con la cual se combinan las escalas. Eso es lo que correspondería más o menos a lo que comentaron como brecha administrativa. ¿Qué es la brecha administrativa? Ese desajuste entre las fronteras administrativas y las fronteras hidrográficas que existe en todos los países. Es verdad que en Brasil el doble dominio acentúa un poco más el desafío, pero que sepa yo, hay un solo país que conozco, que es Nueva Zelanda, donde más o menos las cuencas hidrográficas corresponden a las fronteras administrativas, pero en todos los países hay este desajuste y los organismos de cuencas son la plataforma para reconciliar esos objetivos. Fomentar la coherencia de políticas a través de la coordinación horizontal, como lo decía, que hay muchas externalidades del agua para otras áreas que se tienen que conciliar. En el caso de Brasil nos sorprendió muchísimo en ese momento la falta de involucramiento, de participación de los municipios en los organismos de cuenca y el desajuste que creaba en ese momento entre temas de uso de suelo, de licenciación ambiental, de manejo de residuos sólidos, que todos tienen un impacto sobre la calidad y la cantidad del agua. Entonces, esa falta de coherencia es también problemática. Temas de capacidad, en Brasil, en el diagnóstico que hemos hecho, un eslabón un poco débil a nivel estatal, en comparación con lo que vimos a nivel de cuenca y a nivel federal. Y más allá de la capacidad técnica, esa falta de continuidad de las políticas de una administración para la otra, que se ha solucionado en otros países por herramientas muy suaves como planes plurianuales, por ejemplo, o contratos entre niveles de gobierno. Se ha hecho un mecanismo en Brasil que encontramos muy interesante 2 o 3 años atrás, que es ese Pacto Nacional de Manejo de Agua que permite fortalecer el manejo a nivel estatal y a nivel nacional, pasando por un ejercicio de capacitación y de intercambio de información. Temas que tienen que ver con la eficiencia, con la parte datos e información que vimos en la mayoría de los países de la OCDE con mucho progreso que se ha hecho en términos de datos meteorológicos, de cómo se usan los datos satélites, los big data, como lo decimos también. Pero mucho queda por hacer cuando se trata de datos económicos y financieros. En la mayoría de los países de la OCDE hoy no sabemos decir quién paga qué cuando se trata de agua. Es muy importante para guiar la toma de decisión, pero carece de mucha transparencia y los datos agregados a nivel nacional dicen poco de las disparidades regionales. Entonces es muy importante también tener lo que permite luego tomar decisiones. En términos de recursos financieros, hemos visto, por ejemplo, en el caso de Brasil, es verdad que cuando se cobra por el agua, que no son muchos estados, y el caso de Sao Paulo también es pionero, identificamos también buenas prácticas en Ceará en ese momento. Cuando se cobra por el agua se cobra muy poco, entonces no sirve para financiar lo que hace falta recaudar para el sector y tampoco sirve para incentivizar el uso eficiente de los recursos. Cuando se recolecta el agua, por ejemplo, los recursos financieros, por ejemplo, de la hidroelectricidad, no están necesariamente apuntados a inversiones en el sector del agua. Hay unos desafíos burocráticos también para usar el dinero que se recolecta por las distintas agencias. Entonces, algunas de las barreras que identificamos que también tienen algunas soluciones. Temas de regulación tanto económica de las tarifas para servicios como ambiental y un gran abanico ahí también de opciones dentro de los países de la OCDE por agencias, por contrato u por otros mecanismos. Temas de innovación. Hablando ahí de la innovación que no solo es técnica, o sea, no se trata solo de reciclar el agua, de desalinizar el agua, sino de fomentar también innovaciones en las organizaciones, en la administración pública, usar pilotos, usar experimentación, usar otras formas de involucrar a las partes interesadas.
Y la última parte que tiene que ver con la confianza y la participación, temas de integridad y transparencia. Hemos cuantificado en la OCDE los costos de la corrupción en el sector, que es un tema muy importante, con varios escándalos en un sector que sigue siendo sumamente monopolístico y que genera asimetrías de información entre distintos usuarios. El involucramiento de las partes interesadas, con el caso de Brasil, donde investigamos un poco esa diferencia entre organismos de cuenca que sean deliberativos o que sean consultativos, tomando en cuenta la historia de los 40.000 consejos de cuenta que se crearon en Brasil después de la dictadura. O sea, eso forma parte, digamos, de lo que es el país, pero tomando también en cuenta la efectividad, el resultado de esos organismos. Los que diseñan planes muy a menudo en Brasil no son los que están a cargo de implementarlos. Entonces se justifican y se desarrollan muchos planes que están poco coordinados y sobre todo poco aterrizados. Y eso también genera frustración de las partes interesadas, etcétera. Un tema que tiene que ver con los arbitrajes entre distintos usuarios, entre generaciones actuales y futuras, cómo aseguramos que las decisiones que se toman hoy no generan costos a largo plazo para las siguientes generaciones, etcétera, y entre zonas rurales y urbanas que exigen coordinación entre distintos ministerios, entre distintas áreas territoriales. Y el último, monitoreo y evaluación. Y eso es muy importante porque toda la capacidad de implementar las políticas básicamente está allá. Ayer tuvimos una reunión muy interesante con el Departamento de Agua y Energía Eléctrica, donde vimos la sala situacional y todos los datos que se están produciendo, y ver que hay 22 o 23 inspectores a cargo de darle seguimiento, y no sé, para más de 20.000 usuarios, plantea el tema de la capacidad para monitorear y evaluar, ¿no? Entonces eso, para clausurar, digamos, el ciclo, es también muy importante para las políticas. Lo dejo aquí, creo que he sido muy larga, demasiado en comparación con lo que quería, pero era para presentarles nada más algunas ideas. Todo lo que presente está en línea y con gusto para la discusión podemos profundizar un poco más. Muchas gracias. Ha evolucionado mucho.